Desarrollar el binomio x más delta x a la potencia 3. Es un binomio pues se trata de la suma de dos términos. Entonces se trata de un binomio a la tercera potencia. Entonces lo primero será decir que esto es igual. Aquí van a resultar cuatro términos en el desarrollo. 1, 2, 3, 4 términos en el desarrollo. ¿Por qué 4? Deben de resultar un número de términos igual a este número más 1. Entonces aquí está elevado a la potencia 3, por lo tanto 3 más 1 es igual a 4, por lo tanto van a resultar 1, 2, 3, 4 términos. Si aquí por ejemplo este binomio estuviera elevado a la potencia 2, resultarían 2 más 1 igual a 3, resultarían 1, 2, 3 términos. Si este binomio estuviera elevado a la potencia 4, 4 más 1 es igual a 5, resultarían 1, 2, 3, 4, 5 términos en el desarrollo. Entonces, como está elevado a la potencia 3 este binomio, aquí en el desarrollo van a surgir 1, 2, 3, 4 términos. Es decir, se tiene que anotar 4 veces la multiplicación de x por delta x. Entonces aquí en el primer término se tiene x por delta x. Aquí en el segundo término se tiene x por delta x. Aquí en el tercer término se tiene la multiplicación de x por delta x. Y aquí en el cuarto término se tiene la multiplicación de x por delta x. Ahora, puesto que aquí aparece una suma, los cuatro términos van a llevar signo positivo. Entonces aquí se coloca un signo positivo, aquí se coloca un signo positivo, aquí se coloca un signo positivo, y aquí en el cuarto término del desarrollo se coloca un signo positivo. Si aquí en esta parte hubiera aparecido un signo menos, suponiendo que aquí aparece un signo menos, acá en el desarrollo quedaría de la siguiente forma. Primero aparecería un signo positivo, luego se alterna, aparecería un signo menos, se alterna, seguiría un signo más, se alterna, aparecería un signo menos. Bueno, entonces, en este caso se tiene una suma de dos términos, por lo tanto los signos que aparecen son todos positivos. Ahora, las potencias de estos términos del desarrollo se obtienen de la siguiente forma. Se comienza con el término x, que es el primer término del binomio. Entonces se comienza anotando la máxima potencia, que es 3. Entonces se tiene x al cubo. Luego, en el segundo término del desarrollo, se disminuye 1 en el exponente, entonces queda x al cuadrado. En el siguiente término del desarrollo, se disminuye 1 al exponente, entonces queda x a la 1. Y en el siguiente término del desarrollo, se disminuye 1 al exponente, entonces queda x a la 0. Entonces, recapitulando, se comienza anotando la máxima potencia, aquí a la x, que es 3, luego es 2, luego es 1 y luego es 0. Ahora, para el segundo término del binomio, que es delta x, aquí en el desarrollo se tiene delta x, se comienza anotándole la mínima potencia, que es 0. Entonces queda delta x a la potencia 0. Aquí en este término del desarrollo se le aumenta 1 al exponente, entonces queda delta x a la primera potencia. En este término del desarrollo se aumenta 1 al exponente y queda delta x a la segunda potencia. Y en este término del desarrollo se aumenta 1 al exponente y queda delta x a la tercera potencia. Recapitulando, se comienza anotando a delta x la mínima potencia, que es 0, luego el exponente 1, luego el exponente 2 y luego el exponente 3, que es la máxima potencia a la que está elevada el binomio. Ahora se tiene lo siguiente: delta x a la potencia 0. Cualquier cantidad elevada a la potencia 0 da como resultado 1. Entonces aquí se tiene que x al cubo resulta x cúbica. Por 1 que resulta aquí, únicamente se tiene x cúbica. Más,
Aquí se tiene que x al cuadrado por delta x a la primera potencia resulta x cuadrada delta x más, aquí se tiene que x a la primera potencia únicamente resulta x. Aquí se tiene que delta x al cuadrado resulta delta cuadrada x. Se debe escribir así. Incorrecto sería escribir delta x al cuadrado. Observa la diferencia entre escribir esto y escribir esto. Esto es incorrecto. Esta es la forma correcta de escribir que delta x está elevado al cuadrado. Más. Acá en esta parte se tiene que x a la potencia 0, cualquier cantidad elevada a la potencia 0, da como resultado 1. Entonces x a la 0 es igual a 1. Mientras que delta x al cubo da como resultado delta cúbica de x. Es la forma correcta de escribirlo y no delta x cúbica. Esto sería incorrecto. Entonces se tiene delta cúbica de x por 1, pues sigue resultando delta cúbica de x. Falta escribir los coeficientes de cada uno de estos 4 términos que resultaron aquí en el desarrollo. Entonces, el coeficiente de este primer término siempre va a ser 1. Aquí se escribe coeficiente 1. El coeficiente de este segundo término se puede obtener de la siguiente forma. Se multiplica a este 1 por este 3. 1 por 3 da como resultado 3. Entre la posición que ocupa este término. Este término ocupa la primera posición. Entonces, como es la primera posición, queda 3 entre 1. Y esto da como resultado 3, que es el coeficiente que se va a anotar aquí. Recuerde, este término ocupa la primera posición, este término ocupa la segunda posición, este término ocupa la tercera posición y este término ocupa la cuarta posición. Ahora, para conocer el coeficiente de este tercer término del desarrollo, se multiplica a este 3 por este 2. 3 por 2 resulta 6, entre la posición que ocupa este término. Entonces, la posición que ocupa este término es la segunda posición, entonces queda 6 entre 2. Y la división de 6 entre 2 es igual a 3. Entonces, este es el coeficiente que se tiene que anotar aquí, 3. Para conocer el coeficiente de este cuarto término, se multiplica a este 3 por este 1 invisible que aparece aquí. Entonces, 3 por 1 da como resultado 3, entre la posición que ocupa este término. Este término del desarrollo ocupa la tercera posición. Recuerde, esta es la primera, la segunda, esta es la tercera posición. Entonces queda 3 entre la tercera posición. Y 3 entre 3, esto es igual a 1. Por lo tanto, el coeficiente que se tiene que anotar aquí es 1. Entonces ya tienen coeficiente los 4 términos del desarrollo. Si acaso se van a hacer una serie de arreglos básicos, por ejemplo, se conoce que el coeficiente 1 no se escribe, entonces únicamente queda x cúbica. Si no se escribe el 1 aquí, se entiende que existe un 1 invisible. Esta parte queda igual, entonces queda más 3x al cuadrado delta x. Aquí se tiene que x a la primera potencia, pues simplemente es x, entonces queda más 3 por x delta cuadrada x, más 1 por delta cúbica de x. El coeficiente 1 no se escribe, este 1 no se escribe y se entiende que ahí está presente, entonces únicamente queda más delta cúbica de x. Entonces ahí se tiene que el desarrollo de x más delta x al cubo da como resultado todo este desarrollo.
Otra forma de obtener estos coeficientes 1, 3, 3 y 1 es utilizando el triángulo de Pascal. Recuerde que el triángulo de Pascal comienza con un 1 en la cima del triángulo. Aquí van unos a las orillas, unos a las orillas. Aquí en esta parte va la suma de este 1 con este 1, da como resultado 2. Luego en el siguiente renglón van unos a las orillas. Aquí la suma de 1 más 2 resulta 3. La suma de 2 más 1 resulta 3. Si se quiere construir un renglón más, es con el mismo principio, unos a las orillas. La suma de 1 más 3 resulta 4. La suma de 3 más 3 resulta 6. La suma de 3 más 1 resulta 4. Y así, si se quiere construir otro renglón, el mismo principio, unos a las orillas. La suma de 1 más 4 resulta 5. La suma de 4 más 6 resulta 10. La suma de 6 más 4 resulta 10. La suma de 4 más 1 resulta 5. Bueno, el caso es que este binomio se está elevando a la potencia 3, por lo tanto, se tiene que buscar el renglón donde aparezca esta potencia 3. Entonces ya se tiene ese renglón, lo que indica que los coeficientes que se deberían utilizar es el 1, que es este que se obtuvo acá con un método diferente, el 3, que es este 3, que es este, y este 1, que es este. Entonces, un método alternativo para encontrar los coeficientes de la expresión, un método alternativo al que se utilizó anteriormente, el que se utilizó anteriormente es lo que se conoce como la teoría del binomio de Newton. Entonces, una alternativa a utilizar la teoría del binomio de Newton sería utilizar el triángulo de Pascal. Y los coeficientes obtenidos son exactamente los mismos. Con esta parte se finaliza este ejercicio. Gracias por su atención.